Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 2 de agosto del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. Buenos días nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora. Buenos días a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, la situación con Venezuela, quisiera pues dar lectura a un artículo que está publicado en el periódico El País, de Itzen Martínez, y se refiere a los últimos acontecimientos en Venezuela. Itzen Martínez, lo siguiente él plantea: la madrugada del 1 de agosto, la narcodictadura de Nicolás Maduro dio un paso más hacia la barbarie en que busca sumirnos para siempre el socialismo del siglo XXI. Los secuestros de Antonio Ledesma y de Leopoldo López, ejecutados con artera nocturnidad, y su nueva reclusión en las cárceles del régimen, dan cuenta de la paz y la convivencia que en sus inconexas y procaces arengas Maduro asociaba a la fraudulenta elección del domingo pasado. Con estos secuestros, Maduro comienza a cumplir su promesa de encarcelar no solo a los cabezas visibles de la oposición, sino a todo el país. Las medidas que otorgaron arresto domiciliario a López y Ledesma fueron revocadas por un nauseabundo Tribunal Supremo de obsecuentes presidido por un homicida convicto. Un homicida convicto es el presidente de esa cosa que en Venezuela se llama Tribunal Supremo. El histórico fraude del domingo fue colofón de una temporada de asesinatos que ya pasan de 110 y no podía sino ser seguido por este nuevo desafío a la sociedad venezolana, que inequívoca y mayoritariamente repudió al dictador en el referéndum. No hay duda de que en lo sucesivo veremos cumplir uno por uno todos los tiránicos designios de la dictadura narcomilitar. Todo ello en medio de una terrible tragedia humanitaria que ha hecho de Venezuela una auténtica zona de desastre. Sin embargo, una vasta mayoría de venezolanos sigue en pie de lucha para poner fin al continuo atentado de Maduro. Diosdado Cabello y Tarek Aizami y el resto de la panda chavista contra el derecho a la vida, las libertades ciudadanas, la propiedad, el Estado de Derecho y la estabilidad de los países vecinos. Sorprende, sí, hallar en las redes sociales evidencia de que hay aún en la clase política quien considere que deben buscarse fórmulas de entendimientos con Maduro, y que deben buscarse fórmulas de entendimiento con Maduro y participar en una fementida comisión de la verdad a fin de poder acudir a elecciones regionales y generales
ofrecida por la dictadura para fin de año y para algún momento del 2018 respectivamente. No debe renunciarse a ningún espacio que permita revertir la naturaleza autoritaria del régimen, se nos dice con desvergüenza. Esos razonables posibilistas serán barridos por las mismas dictaduras con las que recomiendan entenderse. Hoy poco importa si los secuestros de López y Ledesma son la respuesta de Maduro a las sanciones contra su persona anunciada por Washington. Lo sublevante es la afrenta que se hace a todo un pueblo que en la jornada del 16 de julio expresó masiva y claramente su rechazo a la constituyente totalitaria. Pero Maduro y sus manejadores de La Habana se equivocan si creen que el sanguinario bigotazo podrá sostenerse en el poder sin que la sociedad venezolana redoble su disposición a luchar por sus libertades con el mismo arrojo y determinación con que lo ha hecho hasta ahora y que le han granjeado la admiración y el apoyo de un número cada día más grande de naciones. Con un país decidido a luchar por sus libertades, aún en las desiguales condiciones en las que se ha planteado la satrapía militar chavista y un clima internacional cada vez más irrespirable para él. Está claro que Maduro deberá dejar el poder en un plazo todavía indefinido, pero inexorable. Pero mientras llegue esa hora, los demócratas venezolanos han de luchar solos, persuadidos de que solo deben fiarse de sí mismos, de su unidad y de su determinación. Comparto plenamente este artículo que se publica en el periódico El País con la firma de Itzen Martínez. Ayer Londres se sumó a la cantidad de países que han rechazado el mamotreto dictatorial del pasado domingo, y entonces ya eso lo había rechazado, además de Londres, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Chile, pero también Estados Unidos, Suiza y España. Ahora pues se sumó Londres, y lo había rechazado también el Parlamento Europeo. Hoy hay unas declaraciones que se ofrecieron ayer de la dirección del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, pidiéndole al Estado Dominicano, pidiéndole al gobierno dominicano no sumar su apoyo, no sumar su endoso, pues a este intento, ¿no?, de establecer una dictadura en Venezuela, porque es un cambio de todas las reglas del sistema democrático, es la sepultura de la propia constitución chavista, por el hecho de que esa constitución tiene elementos que hoy no resiste el propio chavismo en el poder. Cuando el chavismo era un ejercicio de popularidad, perfecto, porque todo se sometía al Congreso y se devolvía endosado por el voto mayoritario de la población. Hoy no se cree en el voto mayoritario de la población, por eso una constituyente, que si se le puede llamar así a eso, totalmente sesgada, y entonces para escoger unos diputados, unos constituyentes que solo obedecen a una corriente, y el pueblo venezolano le dio la espalda mayoritariamente a eso, hasta en los propios números abultados que exhibe el oficialismo. Entonces ayer, dando unas explicaciones de qué pasó con Leopoldo, de qué pasó con Ledesma, pero un sistema que ha vulnerado su propia legalidad, puede argumentar
cualquier acción de esta naturaleza con razonamientos jurídicos. Eso es una pérdida de tiempo, porque evidentemente que nadie va a creer en eso. Y entonces tomar una medida, presentarse de madrugada, esos son parte de todo ese terror dictatorial que hemos presenciado, que ha vivido el mundo. Ya Venezuela creía que con la despedida de Marcos Pérez Jiménez, pues ya había superado esta situación a mediados del siglo pasado, pero no, vivió un periodo próspero de democracia. Esa democracia se deterioró, los partidos políticos no estuvieron en capacidad de producir los cambios a tiempo y fueron barridos. Fueron barridos, y entonces el electorado, de manera desesperada, buscó opciones que fueran totalmente contrarias al sistema político, y ahí cayó en esta trampa. Ahí cayó en lo peor que le podía ocurrir a una sociedad. Y eso que lo peor no era Hugo Chávez, porque con Hugo Chávez hubo otra coincidencia económica importante. Hubo precio alto de petróleo, y entonces él no se dedicó a que esto fuera un motivo de empuje económico de Venezuela, no, que eso fuera el apalancamiento del crecimiento económico de Venezuela y del crecimiento de todos los sectores productivos, sino que se dedicó a repartir los ingresos que provenían del petróleo. Entonces la gente vivió una bonanza ficticia porque recibía beneficios y creía que eso ya era una situación permanente. Ahora no hay manera de repartir esos beneficios, pero tampoco aparece quien dé un empleo, porque todo el que producía algo, si ha tenido tiempo y la oportunidad de irse, se ha ido a otro lugar. Todo el que podía invertir en algo, si ha tenido oportunidad de irse, se ha ido, porque han destruido ese país, y aún así lo pretenden seguir destruyendo. Lo pretenden seguir destruyendo. Yo sé que el gobierno dominicano ha jugado una posición guabinosa con relación al caso venezolano, pero yo creo que lo mucho hasta Dios lo ve. Ya ha llegado un punto en que hay que dejar a esa gente que sigan solo con su locura y tratar de que eso tenga fin. Porque eso no beneficia absolutamente a nadie. Por lo tanto, yo comparto plenamente lo que ha planteado el Partido Revolucionario Moderno. De hecho, antes de que el PRM lo planteara, lo he venido planteando en mis comentarios. El gobierno dominicano no puede seguir siendo cómplice de ese atropello descarado a la democracia que se está produciendo en Venezuela. El gobierno dominicano no puede seguir siendo cómplice de esa crisis humanitaria. El gobierno dominicano no puede seguir siendo cómplice de la supresión de todo tipo de libertad en Venezuela. Tenga eso las consecuencias que tenga. Nosotros hemos llegado muy lejos expresando nuestra solidaridad con los venezolanos, que total, aparte de petróleo en momentos que ha sido una misa de salud para la economía, porque lo hemos reconocido, en momentos en lo que se establece el acuerdo de San José y después cuando se establece el acuerdo de Petrocaribe, sí, eso han sido espaldarazos solidarios. Pero cada vez que hemos tenido una situación internacional en la que hemos requerido apoyo, no, ahí no aparece el apoyo. Frente a la campaña de descrédito que el país vivió con el caso haitiano, Venezuela no estuvo del lado dominicano. Venezuela no estuvo del lado dominicano en ese aspecto.
como en el pasado, en acontecimientos fundamentales, también nos ha dado la espalda. Y nos ha dado la espalda en momentos en que hemos estado buscando lograr la independencia de este país. Entonces, ellos han actuado por su conveniencia cuando les ha tocado actuar por su conveniencia. Bueno, a nosotros ahora nos toca actuar como un gobierno democrático, como un gobierno firme a los principios democráticos, como un gobierno que no puede ser cómplice de esa dictadura. Y miren que si el Estado Dominicano no reacciona, nosotros vamos a ser perjudicados, muy perjudicados, porque el Estado Dominicano también está siendo observado y no es verdad que nadie no va a querer neutralidad. Ya esto no es momento de neutralidad, ya el momento de neutralidad y de buscar mediación pasó. Ya el momento es de acabar ese desastre. Ya es momento de que esos malditos locos se vayan de ahí y que ese país pueda pues recomponerse. Ahí no hay de otra. Entonces, ojalá que actuemos en correspondencia con lo que estas circunstancias exigen. El sol de la mañana. Sol 106.5. Es muy voluminosa la decisión que se leyó la semana pasada, que contiene la decisión de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que varió la medida de coerción de la mayoría de los encartados del caso de Brecht, y en la que, sin embargo, inexplicablemente, se mantuvo la misma coerción contra dos de los encartados. Digo inexplicablemente porque como de lo que se trata es del conocimiento de una medida de coerción, esto no podía estar justificado sobre la base de que, bueno, entendemos que tal vez puede haber mayor nivel de responsabilidad en las personas que permanecen con la medida de prisión, porque eso no era lo que se estaba determinando. Lo que se estaba determinando es a la hora de conocer una medida de coerción, si esa persona constituye en peligro de fuga, si esa persona está en incapacidad de poner en peligro la investigación. Y entonces, si se considerara el extremo de que pueden, de que moviéndose, de que haciendo su vida normal, pueden poner en peligro la investigación, cosa en la que yo no creo que eso pueda ocurrir, pues cuando menos, y eso lo planteaba el magistrado Hirohito Reyes en esta lectura, pues debieron tener prisión domiciliaria. Miren, en sentido general, este caso se va diluyendo. Este caso se va diluyendo y la propia presión inicial va disminuyendo. Ya de hecho hay dos medidas que van en ese camino. La primera, las medidas que tomó el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, cuando se han negado y han argumentado muy bien esa posición a retirar la inmunidad parlamentaria a 3 legisladores, 1 diputado, 2 senadores que forman parte del grupo de los investigados por el caso Odebrecht. Y si bien es cierto que ellos han dicho que no trataron el fondo de este asunto, indiscutiblemente que la debilidad del fondo también influye en las decisiones que ellos adoptaron. Es decir, la debilidad en base a la que se sustentan las acusaciones contra 2 senadores y contra 1 diputado, evidentemente que influyó en crear el ambiente
que permitió estas decisiones. Sí que pasó después lo del juez Ortega, y evidentemente que si el juez Ortega varió lo que pedía el Ministerio Público, ya el Congreso no tenía por qué retirar tampoco la inmunidad. Y después que se han observado otras cosas, mucho menos. Pero ese elemento de por sí, es un elemento de por sí que disminuye toda la presión alrededor del caso Odebrecht. Lo que ocurrió el lunes en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana también es otro elemento. Los 3 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que están siendo investigados por el caso Odebrecht, porque ni siquiera encartados todavía, investigados por el caso Odebrecht, pues podrán dedicarse a sus actividades habituales y tendrán su participación en la alta dirección del PLD sin ningún tipo de inconveniente, y aquí se alega lo de la presunción de inocencia. Pero desde luego que ahí la presunción de inocencia también está avalada por la debilidad de las acusaciones. Si contra esas personas existiera una acusación contundente y convincente, si la acusación contra esas personas no se habría caído primero en la audiencia de conocimiento de la medida de coerción del juez Ortega, y después en la audiencia de conocimiento a la medida de coerción de la segunda sala penal, ni el Congreso toma la medida que toma, porque no era incluso necesaria que la adoptara, no era necesario que la adoptara, ya ese pedimento se había caído de por sí, ni el Comité Político tampoco toma esta medida. Si estas personas hubiesen tenido una acusación sustentada que tuviera algún peso, el Comité Político entonces les recomienda a estas personas mantenerse en licencia hasta que el caso se ventile. Pero al ver que el caso es un caso insustentable, que un propio miembro del Comité Político, que fue procurador de la República, Radamés Jiménez, la semana pasada lo planteaba, entonces se ha producido esta medida. Es decir, estos son 2 elementos menos de presión y 2 elementos que fortalecen lo que es esta sensación de debilitamiento del caso Odebrecht. Entonces, en las argumentaciones, aquí yo me detenía anoche a leer tanto el voto observado de la magistrada Esther Elisa Angelán Casasnova como el del magistrado Hirohito Reyes. Y la verdad es que me divirtí, no puedo decir que me divirtió, pero me llamó mucho la atención lo de Angelán Casasnova. Angelán Casasnova, en este voto observado, ella juzga y condena a estas personas. Ella conoció el fondo y hizo de todo. Y entonces, en base a eso, ella establece su voto observado. Y el voto observado ella lo justifica en lo que ha sido su tradición. Ella ha tenido una tradición que podemos definir como una tradición severínica. Ella ha tenido una tradición severínica, es decir, ella en eso, aunque no haya tomado cátedra con él, es una discípula del juez Severino. Entonces, ya ustedes saben cuál era el tipo de actuación del juez Severino. Ella habla aquí, ella actúa por una cuestión que parece que no se ha enterado que se ha superado. Y todo esto lo hace justificando su tradición. Ella dice, considerando que siendo coherente con lo que ha sido mi forma de interpretación
y aplicación de la norma procesal concerniente a las medidas de coerción. Bueno, señores, si esto ha sido lo que ella ha hecho en 20 años, hay que lamentar mucho lo que ha ocurrido con las personas que han estado juzgados por ella. Porque evidentemente que así como ha castigado a muchas personas que tal vez lo merecen, que tal vez han cometido los hechos, probablemente se le han ido muchos inocentes en este caso. Porque ella es capaz de decir que las delaciones premiadas constituyen elementos de prueba que satisfacen el cuanto probatorio. Satisfacen el cuanto probatorio, es decir, los indicios, circunstancias o cintillas probatorias requeridas para la imposición de la previsión preventiva, fase investigativa en la que se inicia la recolección de evidencia y sobre todo en los casos como el de la especie de índole transnacional. Es decir, esas delaciones premiadas en la que no hay ningún tipo de acusación contra nadie, en la que lo que hay son, bueno, como lo destacaba la magistrada Miriam Germán, presunciones, sugerencias de que tal vez pudo ocurrir, etcétera, etcétera, no pueden constituir realmente un quantum probatorio que sea satisfactorio. Pero bueno, apartémonos de las delaciones premiadas, que bastante desacreditadas que están, y vayámonos a las cosas que presentó el Ministerio Público y que para ella constituyen un quantum probatorio satisfactorio. Constituye un quantum probatorio satisfactorio el acusar a una persona de lavado de activos y llevar al tribunal como prueba una propiedad que le ha sido incautada a esa persona porque esa propiedad no la pudo pagar, y le ha sido incautada y ya no le corresponde y se lleva eso como parte de la propiedad de esa persona. Constituye un quantum probatorio satisfactorio el llevar a una persona a imponerle una medida de coerción con la falsificación de un depósito bancario. Falsificación, no un error mecanográfico, porque no fue solamente el número, es el número y en letra. Es el número y en letra. Y para poder justificar que una persona que incluso puede ser beneficiaria con la prescripción por el tiempo en el que ocurrió los hechos, se le impusiera una medida de coerción, se lleva ante el ministerio, se lleva ante el juez Acuo, que fue ante quien se llevó esto, pues la prueba de que esa persona hizo unos depósitos de 100 millones de pesos en el Banco Popular Dominicano, que un día fue y depositó 50 y al otro día fue y depositó 50 en efectivo. Eso fue una falsificación total. Eso puede ser un quantum probatorio satisfactorio. Eso es satisfactorio. Es satisfactorio decir que un ministro ha tenido enriquecimiento ilícito porque ganando apenas 75,000 pesos, pues él tiene, digamos, un patrimonio de unos 34 millones de pesos. Pero ahí no está tomado en cuenta ni que sus salarios eran realmente distintos, ni que esa persona ha tenido financiamientos. Y que por tanto el patrimonio tiene que ser lo que usted tenga menos lo que usted deba. Entonces, eso es satisfactorio. Es satisfactorio decir que una persona, miren, este ha multiplicado sus bienes de tal manera que fíjense la cantidad de propiedades que este hombre tiene. Pero en muchos casos se trata de la misma propiedad, que tiene varios títulos y eso está claramente establecido ahí. Eso es satisfactorio. Es satisfactorio decir, mire, este senador duplicó su patrimonio. Fíjense la prueba aquí, tiene 29 millones de pesos más, y eso es la prueba de que este senador es corrupto, es la prueba de que recibió soborno.
pero cuando en su declaración jurada está muy claro que ese patrimonio correspondía a su esposa y que era un patrimonio que venía de un divorcio anterior. Entonces, eso es un quantum probatorio satisfactorio. Entonces, lo que ha sido la tradición en ella en 20 años es que el que le pongan ahí va para la cárcel. El que le pongan ahí por delante, ella misma lo confiesa, ella dice que ella está actuando aquí en base a su tradición de 20 años. Bueno, pues ya vemos cuál ha sido su tradición de 20 años con relación a este caso. En el caso del magistrado Hirohito, Hirohito habla de la gravedad de las cuestiones que se están investigando, de la necesidad de tomar medidas precautorias. Es partidario de que cada una de estas personas conserven medidas de coerción, pero no que se actúe de manera discriminatoria. Y por eso era partidario de que tanto al señor Ángel Rondón, al empresario Ángel Rondón, como al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se le envariara la prisión que tienen en estos momentos en Najayo, se le cambiara por prisión preventiva, porque supuestamente el hecho de que ellos estén en la calle, el hecho de que ellos estén, en el caso de Rondón, a frente de sus empresas, eso altera la investigación. Eso altera la investigación, que no se ha movido un papelito más. Eso no se ha movido un papelito más. Un papelito más. Ese es el fiasco el más grande que se haya producido en términos de investigación. Es decir, después de lo que ocurrió aquí no se ha movido un papelito más sobre ese tema. Lo que se está esperando es que la fecha venga para presentar este mismo disparate que se ha presentado ahora y después alegar cualquier otra cosa, pero un papelito más, porque lo insisto de principio, nunca hubo interés en hacer una investigación sobre el bendito soborno de Odebrecht, nunca hubo interés en eso. Y esto se ha expresado de esta manera, tratando de hacer bulto, y ya miren cómo el bulto se va cayendo.